en el vibrante corazón del Morro de la Esperanza, un lugar donde las casas coloridas se acurrucaban unas contra otras, como protegiéndose mutuamente de los desafíos de la vida, y el aroma del café fresco se mezclaba con el dulce perfume de la tierra tras la lluvia, comenzó a florecer una amistad singular. Esta amistad era tan sólida como las raíces profundas de los mangos antiguos que marcaban el paisaje de la pequeña plaza. Allí, Ricardito y Eduardo, dos niños con sonrisas que desarmaban cualquier tristeza y pies que parecían no conocer el cansancio, eran más que vecinos, eran almas gemelas. Inseparables desde sus primeros pasos, compartían cada pedacito de sus vidas, desde los pocos juguetes hechos de chatarra, que en sus manos creativas se convertían en tesoros, hasta las travesuras inocentes que coloreaban los días monótonos del Morro. Pero lo que más los unía era la dura realidad que vivían, la de familias que luchaban día tras día, con dignidad y esfuerzo, para poner el pan en la mesa. La casa de Ricardito era el epicentro del esfuerzo de sus padres. María, su madre, tenía manos que contaban historias de trabajo arduo en el lavadero comunitario, siempre húmedas y enrojecidas, pero que envolvían a su hijo con un cariño que secaba cualquier lágrima. José, el padre de Ricardito, era un gigante de fuerza y sueños, dividiéndose entre el trabajo como ayudante de albañil, donde transformaba arena y cemento en hogares, y el ardiente deseo de construir un futuro más prometedor, más sólido, para su hijo único. Al otro lado del callejón estrecho, que serpenteaba el Morro como un río sinuoso, estaba el hogar de Eduardo. Juana, la madre de Eduardo, era una verdadera maga de la costura. El zumbido melódico de su máquina Singer, una reliquia antigua que parecía tener vida propia, resonaba por la noche, marcando sus horas interminables de trabajo, donde remendaba ropa gastada y creaba piezas nuevas con una precisión impresionante. El padre de Eduardo, Esteban, un artista nato, pintaba paredes, trayendo color y vida a los hogares de otros, mientras sus propios sueños de una vida más vibrante esperaban pacientemente un amanecer diferente. A pesar de la agotadora rutina de sus padres, Ricardito y Eduardo eran maestros en encontrar alegría en las pequeñas cosas. Para ellos, la pobreza no era una barrera para la imaginación. Latas de aluminio abolladas se convertían en potentes autos de carrera, compitiendo en campeonatos imaginarios en las laderas polvorientas. El barranco empinado, que para muchos era solo un obstáculo, se transformaba en una pista de aventuras llena de peligros y emociones. Y las historias, ¡ay, las historias! Los relatos contados por los mayores, bajo la tenue luz de los postes, se convertían en épicas sagas de héroes improbables, donde ellos mismos eran los protagonistas. El buen humor de los niños era una fuerza de la naturaleza, una luz que insistía en brillar, incluso en los días más grises y las noches más oscuras del Morro. Aunque la palabra superación aún no formaba parte de su vocabulario infantil, la resiliencia era un don que corría por sus venas, aprendido cada día con las dificultades que enfrentaban, siempre de la mano, siempre juntos. En aquel rincón del Morro vivía una figura especial, Celia. Una señora jubilada, de mirada bondadosa que irradiaba paz y cabellos blancos como la espuma del mar. Celia nunca tuvo hijos, pero su corazón era un océano de generosidad, y su cariño se derramaba naturalmente sobre todos los niños y niñas del Morro de la Esperanza, pero especialmente sobre Ricardito y Eduardo. Los observaba con un afecto maternal, admirando la alegría que desprendían y la curiosidad insaciable que los llevaba a hacer mil preguntas sobre todo lo que veían y vivían. Era evidente la sed de conocimiento que había en aquellos pequeños corazones. Un día, en una tarde calurosa, mientras los niños jugaban en una calle por la que apenas pasaba un auto, levantando nubes de polvo a cada paso, Celia los llamó a su pequeña casa. La casita, pintada de un azul suave que destacaba en el paisaje, era un verdadero oasis de tranquilidad. Dentro, el aire estaba perfumado por libros antiguos y plantas que parecían susurrar secretos de otras épocas. Los recibió con el calor de un abrazo y el sabor inolvidable de galletas caseras, recién salidas del horno. «Mis queridos», dijo Celia, con su voz tranquila y acogedora, «los he observado durante mucho tiempo. Veo la inteligencia brillando en sus ojos, más fuerte que en muchos adultos por ahí, y un deseo inmenso de aprender. ¿Qué les parece si vienen a visitarme algunas tardes por semana? Podría ayudarlos con las tareas de la escuela, y tal vez incluso aprender algo nuevo juntos, ¿qué dicen?» Los rostros de Ricardito y Eduardo se iluminaron como fuegos artificiales en la noche de San Juan. La escuela, con sus clases abarrotadas y la falta de recursos, era un desafío enorme. La ayuda de Celia parecía un regalo caído del cielo, una luz al final del túnel que los llevaba a la aventura del conocimiento. Desde esa tarde,
la casa de Celia se convirtió en un segundo hogar para los niños, un santuario de aprendizaje y cariño. No solo les ofrecía clases de refuerzo con una paciencia infinita, desentrañando los misterios de las matemáticas y la lectura, sino que también abría las puertas al mundo a través de sus libros, contando historias de lugares lejanos y personas extraordinarias. Más importante aún, Celia plantaba en ellos la semilla de la esperanza, regándola con palabras de aliento, mostrándoles, día tras día, que su origen humilde no era, de ninguna manera, una barrera para alcanzar sueños grandiosos. Los años pasaron volando en el morro de la esperanza, marcados por las risas de los juegos en la calle, el esfuerzo incansable de sus padres, que envejecían un poco más con cada día de trabajo, y las valiosas tardes de aprendizaje en la casa de Celia. Ricardito, con su mente aguda, mostraba una increíble aptitud para los números y la lógica. Era un pequeño genio, capaz de desmontar y volver a armar cualquier aparato electrónico que caía en sus manos, con una curiosidad insaciable que lo llevaba a entender el funcionamiento de cada pieza. Eduardo, por otro lado, tenía un don especial con las palabras. Era un orador nato, creando historias y argumentos con una elocuencia que sorprendía a todos los que lo escuchaban. Soñaba con usar las palabras para defender lo que era justo. Celia, viendo el potencial ilimitado de los niños, no escatimaba esfuerzos para ofrecerles lo mejor. Buscaba libros didácticos donados, les enseñaba lo básico de lenguas extranjeras con paciencia y los animaba a participar en todos los concursos y olimpiadas escolares que surgían. Veía en Ricardito y Eduardo a los hijos que nunca tuvo, y derramaba en ellos todo su cariño, su sabiduría y sus conocimientos, creyendo que cambiarían el mundo. El tiempo pasó, y los niños se convirtieron en jóvenes llenos de energía y sueños. Las dificultades financieras de sus familias, aunque aún presentes, ya no eran un obstáculo insuperable. La determinación de Ricardito y Eduardo, alimentada por la fe inquebrantable en un futuro mejor y por la fuerza indestructible de su amistad, solo crecía. Celia, a esas alturas, era mucho más que una vecina o profesora, era la abuela que nunca tuvieron, la guía, la mentora, la luz que iluminaba su camino hacia un futuro prometedor, un futuro que, para muchos en el morro, parecía solo un sueño lejano. Un día, ya casi terminando el secundario, Celia los llamó para una conversación seria, con la misma mirada dulce, pero con un brillo de esperanza en sus ojos. Mis queridos, ha llegado el momento. Están a punto de terminar el secundario. Es hora de pensar en el próximo paso, en algo grande. Sé que la universidad parece un mundo lejano, y que el camino no será fácil, pero creo con todo mi corazón que ustedes dos tienen el potencial, la inteligencia y la garra para ir a la universidad y convertirse en grandes profesionales. Ricardito y Eduardo se miraron, con una mezcla de esperanza y aprensión en sus rostros. La universidad, la idea de ir más allá del morro de la esperanza, parecía un sueño casi inalcanzable, un lugar para los otros. Pero las palabras de Celia, cargadas de una convicción inquebrantable, plantaron una nueva semilla en sus corazones. Una semilla que decía que, con esfuerzo, dedicación y, sobre todo, la fuerza indomable de su amistad, podían, sí, desafiar el destino trazado por la pobreza. Podían construir un futuro brillante, honrando cada sacrificio de sus padres, María, José, Juana y Esteban, y la generosidad de aquella vecina especial, Celia, que los había puesto en el camino correcto. La jornada sería ardua, llena de desafíos, pero juntos, como siempre, Ricardito y Eduardo estaban listos para enfrentar lo que viniera, armados con el buen humor, la superación y la inquebrantable amistad que marcaba sus vidas desde los primeros pasos en el morro de la esperanza. Sentían que el legado de Celia ya latía dentro de ellos. Parte 2. El sacrificio silencioso y el sueño que florece en los libros. La conversación con Celia había encendido una chispa en Ricardito y Eduardo. La universidad, antes un concepto abstracto de un mundo lejano, ahora parecía un objetivo tangible, aunque envuelto en una niebla de incertidumbre. La semilla de la esperanza, plantada con tanto cariño por Celia, comenzaba a germinar en sus corazones. Sabían que el camino sería empinado, pero la promesa de un futuro mejor era un motor poderoso. Las clases con Celia en su pequeña casa azul se convirtieron en el centro de sus vidas, una especie de santuario donde la mente y el alma podían expandirse. Celia no era solo una profesora, era una confidente, una figura casi maternal. Sentada en su mecedora, con una sonrisa amable y los anteojos en la punta de la nariz, desentrañaba los secretos de las matemáticas para Ricardito, que devoraba los números como si fueran galletas, y las maravillas de la literatura para Eduardo, que se perdía en las historias como si las estuviera viviendo.
Los enseñaba a pensar críticamente, a cuestionar, a buscar respuestas más allá de lo obvio. Muchas veces estudiaban hasta el anochecer, y el aroma del café recién hecho por Celia se esparcía por el aire, haciendo el aprendizaje aún más acogedor. Mientras la luz de la casa de Celia brillaba para ellos, la realidad fuera de ella seguía exigiendo sacrificios. María y José, los padres de Ricardito, trabajaban incansablemente. Las manos de María, antes callosas, ahora parecían de hierro, lavando y retorciendo ropa bajo el sol abrasador del morro. José, por su parte, regresaba a casa con el polvo de la construcción impregnado en la piel, pero siempre con una sonrisa cansada para su hijo. Ahorraban cada centavo, renunciando a pequeños lujos para garantizar que Ricardito tuviera material escolar y la poca comida extra necesaria para crecer fuerte. En la casa de Eduardo, la situación no era diferente. Juana, su madre, pasaba noches en vela cosiendo, sus dedos ágiles danzando sobre la tela, mientras la máquina Singer cantaba su monótona canción. Esteban, el padre, pintaba casas, sudando bajo el sol, pero sus ojos siempre brillaban cuando hablaba del futuro que soñaba para Eduardo. También hacían malabarismos con el presupuesto, ajustando aquí y allá, todo para que su hijo pudiera seguir en la escuela, teniendo lo mínimo necesario para acompañar los estudios. Ricardito y Eduardo sabían del esfuerzo de sus padres. Esa conciencia era un peso, pero también una inspiración. Se dedicaban a los estudios con una seriedad que no correspondía a su corta edad, como si cada nota alta, cada concepto aprendido, fuera un homenaje silencioso al sacrificio de sus familias. No podían ofrecer bienes materiales, pero podían ofrecer dedicación, y eso era el combustible de sus padres. La amistad entre los dos niños, hijos únicos en sus casas, se profundizó aún más. Eran confidentes, el hombro del otro en momentos de desánimo. Cuando la cuenta de luz se atrasaba en la casa de Ricardito, Eduardo aparecía con una linterna y un libro de chistes para estudiar bajo la luz tenue. Cuando Juana enfermaba y no podía coser, Ricardito llevaba a Eduardo un plato de frijoles con arroz que su madre había hecho de más. Eran pequeñas demostraciones de un lazo que la pobreza no podía romper, solo fortalecer. Eran la prueba viva de que la verdadera riqueza estaba en la lealtad y el apoyo mutuo. Celia, con su intuición aguda, percibía los desafíos que los niños enfrentaban en casa. Nunca los cuestionaba directamente sobre sus dificultades financieras, pero encontraba formas sutiles de ayudar. A veces preparaba comidas más reforzadas, insistiendo en que comieran bien para tener energía para estudiar. Otras veces, encontraba libros didácticos que ya no usaba y que eran exactamente los que necesitaban. Su generosidad era discreta, pero profundamente sentida. Un año antes de terminar el secundario, surgió un desafío mayor. La escuela del Morro, ya precaria, sufrió recortes de presupuesto, y el acceso a materiales de estudio y cursos preparatorios para la universidad se volvió aún más limitado. Muchos de sus amigos, viendo la barrera, comenzaron a abandonar el sueño de la universidad, optando por buscar trabajos para ayudar en casa. La desilusión flotaba en el aire. Ricardito y Eduardo sintieron el peso de esa realidad. Se sentaron en la plaza, bajo la sombra del mango, y la esperanza parecía desvanecerse un poco. «Ricardito, ¿cómo vamos a hacer?», preguntó Eduardo, con la voz más baja de lo normal. «Las universidades son caras, y apenas podemos comprar los libros del colegio». Ricardito, siempre el más pragmático, miró al cielo. «No sé, Edu. Pero le prometimos a Celia. Y a nuestros padres. No podemos rendirnos ahora». La conversación llegó a los oídos de Celia. La semana siguiente, los llamó nuevamente. Sus ojos brillaban con una determinación renovada. «Mis queridos», dijo, sentándose entre ellos, «sé que los tiempos son difíciles. Pero hay una cosa que la pobreza no puede quitarles, el conocimiento. Y hay personas que creen en el talento, sin importar de dónde venga. Investigué. Existen becas, programas de acceso para estudiantes de comunidades. No es fácil, pero es posible. Los ayudaré a prepararse para los exámenes y a llenar todos los formularios. Es un desafío para nosotros tres». La voz de Celia era un bálsamo para sus almas afligidas. Ese momento fue un giro inesperado en la vida de los niños. La esperanza, que parecía haberse escapado, regresó con fuerza. Celia no solo los guiaba en los estudios, estaba abriendo las puertas de un mundo que ni sabían que existía.
Los animó a mantener sus cuadernos impecables, a resolver ejercicios de exámenes pasados, a leer más y a debatir temas complejos. Incluso comenzó a darles clases de inglés y español, insistiendo en que el mundo sería suyo. Intensificaron los estudios, transformando las noches en madrugadas de aprendizaje. Ricardito, inmerso en libros de cálculo y física, veía su futuro como ingeniero solidificarse con cada ecuación resuelta. Eduardo, por su parte, pasaba horas practicando oratoria, debatiendo con Celia sobre temas sociales, soñando con usar la palabra como herramienta de justicia. La determinación de Celia, la fe inquebrantable que depositaba en ellos, era la llama que los mantenía encendidos. Los preparaba no solo para los exámenes, sino para la vida, enseñándoles que la educación era la llave para abrir puertas, y que la perseverancia era el motor para girar esa llave. La amistad de ellos, con cada desafío superado, se volvía más fuerte, una fortaleza inquebrantable contra las adversidades. Ricardito y Eduardo sabían que la jornada apenas comenzaba, pero con Celia a su lado, el sueño de la universidad ya no era una quimera, sino una estrella guía, brillando fuerte en el cielo del Morro de la Esperanza, prometiendo un futuro donde podrían retribuir todo el amor y sacrificio que habían recibido. Y esa conexión, entre la mentora y sus pupilos, ya estaba tejiendo el destino que los llevaría mucho más allá del morro. El día del cambio y el abrazo que selló el destino. Los meses que siguieron a esa conversación con Celia fueron una maratón de estudios para Ricardito y Eduardo. La casa azul de la profesora se transformó en un cuartel general del saber. Las noches eran largas, iluminadas por la luz titilante de un lámpara, y los días estaban llenos de clases, tareas y la búsqueda incansable de conocimiento. Celia, con su dedicación que parecía no tener fin, convertía los temas más complejos en desafíos divertidos, y cada pequeña victoria de los niños era celebrada como un gran triunfo. Los preparaba no solo para los exámenes, sino para la vida, enseñándoles que la persistencia era la clave para abrir cualquier puerta. Mientras Ricardito se perdía entre fórmulas y diagramas, soñando con construir puentes y edificios, Eduardo se sumergía en libros de historia y filosofía, imaginando los discursos que un día pronunciaría, defendiendo los derechos de los más débiles. La pobreza seguía siendo una realidad en el Morro de la Esperanza, una sombra que planeaba sobre sus casas, pero no sobre sus sueños. Los padres de Ricardito, María y José, y los de Eduardo, Juana y Esteban, apenas soportaban el cansancio del trabajo, pero sus ojos brillaban con una esperanza renovada al ver el esfuerzo de sus hijos. Hacían cada pequeño sacrificio con una sonrisa, pues sabían que estaban invirtiendo en el futuro, en aquellos que un día transformarían sus vidas. La amistad de Ricardito y Eduardo, forjada en las dificultades y cimentada por la complicidad, era el motor que los impulsaba. Cuando uno estaba a punto de rendirse, el otro aparecía con un chiste tonto, un chocolate escondido o un desafío para ver quién resolvía primero el problema más difícil. Eran la prueba viva de que la verdadera fortuna estaba en tener a alguien con quien compartir los pesos y las alegrías de la vida. Las noches de estudio a menudo terminaban en risas bajas, para no despertar a Celia, y en planes grandiosos para el futuro, que parecían cada vez más reales. El gran día finalmente llegó, el día del examen de ingreso a la universidad. La tensión era palpable, no solo para los niños, sino para todo el Morro de la Esperanza. Las familias se reunieron, los padres rezaron en silencio y Celia, con un nudo en la garganta, se despidió de ellos con un abrazo apretado y palabras de fe inquebrantable. Vayan y brillen, mis chicos. ¿Están listos? El examen fue un desafío gigantesco, con preguntas que parecían probar no solo el conocimiento, sino la propia fuerza de voluntad. Ricardito y Eduardo salieron de la sala exhaustos, pero con una extraña sensación de alivio e incertidumbre. La espera por los resultados fue una eternidad. Cada día parecía más largo que el anterior, y la ansiedad les corroía el corazón. Intentaban distraerse con los juegos de antes, pero la preocupación flotaba en el aire. Finalmente, se publicó la lista de aprobados. Ricardito y Eduardo fueron juntos a la casa de internet del barrio, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Las manos les temblaban mientras navegaban por la página en la pantalla del computador, sus ojos buscando sus propios nombres. La tensión era casi insoportable. De repente, un grito de alegría estalló en la pequeña sala. ¡Eduardo! ¡Eduardo, aprobaste! Ricardito saltó, señalando el nombre de su amigo en la lista de derecho. Las lágrimas brotaron en los ojos de Eduardo, una mezcla de incredulidad y felicidad pura. Se abrazaron con fuerza,
un abrazo que contenía todos los sacrificios, todas las noches de estudio, todos los sueños. Pero la búsqueda continuó. El nombre de Ricardito aún no aparecía. La sonrisa de Eduardo se desvaneció un poco, la preocupación tomando el control. Ricardito intentaba mantener la calma, pero la decepción comenzaba a apretar. Buscó en otra lista, la de ingeniería. Navegó, y allí estaba. Su nombre. Ricardito. Aprobé. Fue un momento de explosión. Gritos, lágrimas, abrazos apretados. En ese instante, en medio de esa casa de internet ruidosa, el morro de la esperanza ganó 2 futuros ingenieros y abogados. La felicidad de ellos era tan grande que contagió a todos a su alrededor. Corrieron a casa, sin aliento, para dar la noticia a sus padres y, sobre todo, a Celia. La escena en la casa de Celia fue de pura emoción. Ella, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba el rostro, abrazó a los niños con una fuerza que venía del alma. Lo sabía. Siempre lo supe. Son la prueba de que la educación transforma vidas. Las familias, María y José, Juana y Esteban, llegaron poco después, y la pequeña casa de Celia se llenó de abrazos, llantos de alegría y palabras de gratitud. Esa noche fue una fiesta en el Morro de la Esperanza, una celebración no solo de la conquista de los niños, sino de la victoria de toda una comunidad que soñaba junta. La alegría, sin embargo, vino acompañada de un nuevo desafío: cómo pagar la universidad. Las matrículas eran altas, y aunque con la ayuda de Celia en la búsqueda de becas, la realidad financiera era un obstáculo. Pero ellos habían aprendido con Celia que no podían rendirse. Con la ayuda de la profesora, los niños llenaron formularios e hicieron más entrevistas, buscando cada oportunidad de beca. La fe en sus sueños, alimentada por la amistad inquebrantable, los mantuvo firmes. En un acto de fe y amor incondicional, los padres de Ricardito y Eduardo, al percibir la oportunidad única en la vida de sus hijos, tomaron una decisión dolorosa, pero llena de esperanza. María y José, Juana y Esteban, con lágrimas en los ojos y el corazón apretado, decidieron que harían aún más horas extras, tomarían trabajos adicionales y apretarían el cinturón de una manera que nunca imaginaron. Venderían algunos pocos bienes que poseían, harían rifas en la comunidad, todo para garantizar que sus hijos tuvieran el monto mínimo para iniciar los estudios. Fue un sacrificio silencioso, un acto de amor puro, que los niños, aunque no conocían todos los detalles en ese momento, sentirían para siempre en sus almas. Ese gesto, entre líneas, decía: vayan y vuelen, hijos míos. Nosotros sostendremos el suelo para ustedes. Y con esa base de amor y sacrificio, Ricardito y Eduardo estaban listos para la próxima fase, conscientes de que no iban solos, sino que llevaban en sus corazones la fuerza de sus familias y el legado de esperanza de Celia. La ciudad grande, los desafíos silenciosos y la amistad como faro. El cambio del Morro de la Esperanza a la ciudad grande fue un choque para Ricardito y Eduardo. Dejaron atrás los callejones familiares, el aroma de café y tierra mojada, y la seguridad de las casas coloridas, para enfrentar un mundo de edificios altos, tráfico incesante y un ritmo de vida abrumador. La beca que consiguieron era una bendición, cubriendo las matrículas, pero la vida universitaria exigía mucho más que solo matrículas. El transporte, la comida, los materiales extras, todo era un desafío constante para los bolsillos apretados. Compartían un pequeño cuarto estrecho en una residencia estudiantil, un espacio mínimo donde pilas de libros se amontonaban junto a ropa humilde. Ricardito, con su manera práctica y analítica, se sumergió en los cursos de ingeniería, enfrentando cálculos complejos y proyectos que parecían imposibles. Eduardo, con su pasión por las palabras, se dedicaba al derecho, debatiendo teorías y estudiando leyes que parecían escritas en otro idioma. La universidad era un universo de conocimiento, pero también de una competencia feroz, donde muchos estudiantes venían de realidades muy diferentes a las suyas. Las madrugadas estaban llenas de estudios intensos. Muchas veces, el cansancio era tanto que se dormían sobre los libros, despertando con el sol entrando por la ventana y el olor del café amargo que Eduardo siempre preparaba. Las comidas eran simples, a menudo solo arroz y frijoles, o lo que podían comprar con el poco dinero que les sobraba. Se turnaban en trabajos temporales para complementar los ingresos. Ricardito ayudaba en pequeñas construcciones o reparaba electrónicos, mientras Eduardo daba clases particulares de portugués a estudiantes de secundaria. Cada centavo era contado y valorado.
Los padres, María y José, Juana y Esteban, continuaban su incansable trabajo en el Morro de la Esperanza. Las llamadas a casa eran cortas y llenas de nostalgia. Nunca se quejaban del cansancio, solo preguntaban si sus hijos estaban comiendo bien y estudiando, siempre con la voz quebrada de orgullo. Sabían que cada gota de sudor suya estaba pavimentando el futuro de Ricardito y Eduardo. Celia, por su parte, era el vínculo constante. Enviaba cartas llenas de aliento, pequeños paquetes con galletas y consejos para mantener el enfoque, como si supiera exactamente cuando la energía de ellos flaqueaba. Lo que los mantenía firmes, sin embargo, era la amistad inquebrantable. Más que amigos, eran hermanos, la familia que tenían en la ciudad grande. Cuando la frustración golpeaba, y las dudas sobre si podrían seguir adelante los atormentaban, uno estaba ahí para el otro. Un día, Ricardito enfrentó un problema complejo en un proyecto de ingeniería, algo que lo hizo pasar noches sin dormir. La presión era enorme, y sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La posibilidad de fallar parecía abrumadora. Pensó en rendirse. Edu, no aguanto más. Creo que esta universidad no es para mí. Tal vez debería volver al Morro y ayudar a mis padres, desahogó, con la voz quebrada y los ojos llorosos. Eduardo, que había notado el desánimo de su amigo, se sentó a su lado. No intentó resolver el problema de ingeniería, pero ofreció lo que tenía de mejor, su capacidad de escuchar y sus palabras de apoyo. Ricardito, mírame. Llegaste hasta aquí. Eres el chico más inteligente que conozco. ¿Y las dificultades? Siempre han existido. En el Morro, no teníamos casi nada, pero siempre encontramos una solución. ¿Recuerdas cuando convertimos la lata oxidada en un auto de carrera? No teníamos las piezas, pero teníamos la idea y las ganas. Tú también puedes con esto. Eduardo tomó el colgante de ala rota que Ricardito siempre llevaba, un regalo de Celia, y lo apretó en la palma de la mano de su amigo. Celia siempre dice que una ala rota aún puede volar, Ricardito. Tú eres la prueba viva de eso. Y yo estoy aquí. Siempre. No vamos a rendirnos. Nosotros dos, juntos. Las palabras de Eduardo, simples y directas, fueron un bálsamo para el alma de Ricardito. Le recordaron su esencia, de dónde venían y todo lo que ya habían superado. La amistad de ellos era el lazo que los impedía caer. Esa escena se repetía de varias formas. Cuando Eduardo se sentía abrumado por la cantidad de lecturas o por la injusticia que veía en el mundo y que aún no podía resolver, Ricardito lo traía de vuelta a la realidad con su lógica certera y su optimismo práctico. Edu, un paso a la vez. Vas a cambiar el mundo, pero primero necesitas aprobar este examen. A pesar de las adversidades, la pasión por lo que hacían crecía cada día. Ricardito se fascinaba con la posibilidad de construir cosas que perdurarían, que beneficiarían a las personas. Eduardo se veía transformando vidas a través de la justicia. Soñaban juntos con el día en que regresarían al Morro de la Esperanza, no para ser asistidos, sino para ayudar. Los años universitarios fueron una forja, moldeándolos en hombres resilientes y determinados. Aprendieron a valorar cada conquista, cada etapa superada, sabiendo que cada escalón era fruto de un esfuerzo colectivo. La amistad de ellos era el faro que los guiaba, la prueba de que, incluso en las mayores tormentas, la lealtad y el cariño mutuo eran el ancla más segura. La vida en la ciudad grande los enseñó a ser más fuertes, más adaptables, pero nunca los hizo olvidar sus raíces o la importancia de la comunidad que los apoyaba. Con la graduación acercándose, la presión aumentaba. Necesitaban pasantías para iniciar sus carreras, y la competencia era feroz. Pero Ricardito y Eduardo no estaban solos. Celia, incansable, usó sus contactos, escribió cartas de recomendación y los animó a perseverar. Los padres, incluso desde lejos, enviaban sus oraciones y los pocos ahorros que lograban juntar. Sabían que estaban en el umbral de un nuevo capítulo, uno donde podrían finalmente comenzar a retribuir todo lo que habían recibido. La formación estaba en sus manos, la oportunidad de ser los ingenieros y abogados que un día Celia soñó para ellos. El camino fue largo y arduo, pero la amistad inquebrantable y la fe en un futuro mejor eran la brújula que los mantenía en curso, listos para abrazar el mundo y hacer la diferencia, llevando siempre al Morro de la Esperanza en sus corazones. El próximo paso sería el mundo profesional, y estaban listos para conquistarlo.
las primeras victorias y el dulce sabor de la conquista compartida. Los años de universidad fueron una forja, y de ella emergieron dos hombres moldeados por la perseverancia y el sueño. Ricardito, ahora un ingeniero recién graduado, tenía en los ojos el brillo de quien ve estructuras donde otros solo ven concreto. Su mente, antes enfocada en desarmar radios viejos en el Morro de la Esperanza, ahora diseñaba puentes y edificios que parecían desafiar el cielo. Eduardo, por su parte, se convirtió en un abogado elocuente, con la pasión por la justicia latiendo en cada palabra. Las clases de oratoria con Celia habían florecido en una voz poderosa, capaz de defender a los más vulnerables. La conquista del diploma no significó el fin de las dificultades, sino la apertura de un nuevo capítulo lleno de esperanza. Ricardito consiguió su primer empleo en una gran constructora en la ciudad. Al principio, el salario era modesto y las horas de trabajo largas, pero abrazaba cada desafío con la dedicación de quien sabe el valor de cada oportunidad. Recordaba los trabajos temporales de ayudante de albañil de su padre, José, y eso lo impulsaba a ser el mejor ingeniero posible. Eduardo, con su persistencia, aseguró una plaza como pasante en un reconocido bufete de abogados. Se sumergió de lleno en los casos, absorbiendo cada detalle del universo jurídico. Sus habilidades de comunicación y su empatía, perfeccionadas en las conversaciones con Celia, lo destacaban. Veía en cada proceso una oportunidad para defender a aquellos que, como su propia familia, luchaban por dignidad. Lo primero que hicieron con sus primeros salarios fue comprar regalos simples para sus familias. Ricardito compró para María, su madre, una estufa nueva, de esas con horno que ella siempre soñó. Las lágrimas de María al ver el regalo fueron la mayor recompensa para él. Para José, un par de botas de trabajo nuevas y resistentes. Eduardo, por su parte, compró para Juana, su madre, una máquina de coser moderna, que hizo que el zumbido alegre de la antigua Singer pareciera un recuerdo lejano. Para Esteban, su padre, una nueva caja de pinturas y pinceles de alta calidad, una invitación para que pudiera pintar sus propios sueños. Pero el regalo más especial, y compartido, fue para Celia. Juntos, Ricardito y Eduardo compraron una mecedora nueva, más cómoda y suave, para que ella pudiera descansar y seguir leyendo sus libros favoritos. La llevaron envuelta en un lazo gigante hasta la Casa Azul. La reacción de Celia fue de pura emoción. Los abrazó con la fuerza de una abuela orgullosa, con los ojos llenos de felicidad. Mis chicos. No necesitaban hacer esto. El mayor regalo que me dieron fue verlos realizar sus sueños. Ese gesto simbólico marcó un nuevo tiempo. Los fines de semana, antes dedicados a estudios intensos o trabajos temporales para sobrevivir, ahora se convirtieron en el momento de regresar al Morro de la Esperanza. Era el momento de reencontrar las raíces, abrazar a los padres, tomar el café de Celia y respirar el aire familiar de los callejones. Nunca olvidaron de dónde venían ni quienes los ayudaron a llegar donde estaban. La gratitud era un sentimiento profundo que los conectaba con su comunidad. La amistad de Ricardito y Eduardo, que ya era inquebrantable, se fortaleció aún más con las conquistas. Seguían viviendo juntos, ahora en un apartamento un poco más grande, pero con el mismo espíritu de compañerismo. Celebraban cada victoria del otro como si fuera propia. Cuando Ricardito logró su primer gran proyecto en la constructora, Eduardo lo ayudó a revisar los contratos. Cuando Eduardo ganó su primer caso importante en el tribunal, Ricardito lo esperaba con una cerveza fría y una celebración a la altura. Eran compañeros en la vida y en los sueños. La vida profesional trajo nuevos desafíos y responsabilidades. Ricardito se destacaba por la innovación y la ética, siempre buscando construir con responsabilidad social, pensando en las personas, como había aprendido sobre la importancia de la comunidad en el Morro. Eduardo, con su voz firme, ganó notoriedad por su defensa incansable de los derechos humanos y de causas sociales, especialmente aquellas que beneficiaban a comunidades necesitadas. Recordaba cómo la justicia era distante para los suyos en el Morro de la Esperanza y se esforzaba por cambiar esa realidad. Aún no tenían hijos, pero la idea de construir un futuro para otros, de retribuir lo que recibieron, ya comenzaba a madurar en sus corazones. La amistad de ellos no era solo un vínculo personal, era un proyecto de vida, una fuerza motriz para hacer la diferencia. Las familias, antes enfocadas solo en la supervivencia, ahora celebraban la prosperidad de sus hijos y la unión que se había formado entre ellas. María, José, Juana y Esteban se convirtieron en grandes amigos, visitándose, compartiendo orgullos y recuerdos.
Celia, sentada en su nueva mecedora, observaba la trayectoria de sus nietos con un brillo en los ojos. Veía en ellos el propósito de su propia vida, el legado de su conocimiento y amor. Ese morro de la esperanza, que parecía olvidado, ganaba visibilidad a través de las conquistas de estos dos jóvenes. La fe de Celia en los chicos se había transformado en una realidad tangible, una prueba de que la educación y el afecto pueden, sí, cambiar destinos. Ricardito y Eduardo eran la personificación de que, incluso viniendo de donde venían, era posible construir un futuro grandioso, sin olvidar las raíces ni a las personas que los ayudaron a volar. El próximo paso, sabían, sería usar sus nuevas posiciones para tocar la vida de otros, inspirados por el amor y la sabiduría de Celia. El escenario estaba montado para el próximo acto de esta emocionante historia de amistad y superación. El susurro del destino y la llama que no se apaga. La vida de Ricardito y Eduardo seguía un ritmo de conquistas. Eran jóvenes profesionales exitosos, el ingeniero prometedor y el abogado valiente, ambos con la ética y los valores forjados en las luchas del Morro de la Esperanza. Los fines de semana eran sagrados, el regreso al morro, el abrazo apretado de los padres, María, José, Juana y Esteban, y el reencuentro con Celia en su casa azul, que seguía siendo el puerto seguro de sus almas. Las conversaciones con Celia, ahora, eran de igual a igual, llenas de consejos sabios de ella y de relatos emocionantes de ellos sobre cómo usaban sus profesiones para ayudar a la comunidad. Celia escuchaba con un brillo en los ojos, sabiendo que su misión estaba siendo cumplida. La amistad de Ricardito y Eduardo era la base de todo. Seguían viviendo juntos, sus apartamentos ahora más grandes y cómodos, pero el espíritu era el mismo del pequeño cuarto de la residencia estudiantil. Compartían las alegrías de las promociones, las preocupaciones de los casos difíciles y los sueños de un futuro donde podrían hacer aún más diferencia. Eran hermanos del alma, más que amigos, y la idea de un día construir algo juntos, algo que perpetuara los valores que aprendieron, ya comenzaba a florecer en conversaciones nocturnas. Un día, era un martes común, Ricardito y Eduardo estaban en la oficina de abogados de Eduardo, revisando documentos de un proyecto social que querían iniciar en el Morro de la Esperanza. El teléfono de Eduardo sonó. Era una voz conocida, la de una vecina de Celia, que apenas podía hablar, quebrada por el llanto. El mundo de los chicos se detuvo. Señor Eduardo, es doña Celia, ella, tuvo un infarto. El aire pareció enrarecerse en el ambiente climatizado de la oficina. Ricardito y Eduardo se miraron, la sangre helándose en sus venas. El corazón de Ricardito se aceleró, las manos sudando. Eduardo sintió un nudo en la garganta, la voz trabada. Sin pensarlo dos veces, corrieron. Tomaron el primer taxi que encontraron y, en medio del tráfico caótico de la ciudad grande, pidieron al conductor que volara hasta el Morro de la Esperanza. Cada minuto era una eternidad. La imagen de Celia, siempre sonriendo, con sus galletas y sus libros, inundaba sus mentes. Cuando llegaron al morro, la pequeña calle de Celia estaba llena de vecinos, sus rostros marcados por la tristeza. Sus padres ya estaban allí, María y Juana abrazándose, José y Esteban con los ojos rojos. El silencio que flotaba sobre el morro era más ensordecedor que cualquier bocina de la ciudad. Los chicos abrieron paso hasta la casa azul. Allí dentro, Celia estaba acostada en su cama, el semblante sereno, como si solo estuviera durmiendo. Pero el silencio de su pecho confirmaba lo que sus corazones ya temían. Ella había partido. El llanto de Ricardito fue un sollozo contenido, profundo, que venía de su alma. Se arrodilló junto a la cama, tomó la mano arrugada de Celia, que aún parecía llevar el calor de sus abrazos y la sabiduría de sus enseñanzas. Eduardo, con la voz quebrada, apenas podía respirar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mojando la mano que sostenía la de Celia. El dolor era desgarrador. Esa mujer, que los sacó de la sombra de la pobreza y les dio alas para volar, ya no estaba allí. El pilar que sostuvo sus sueños, la voz que los animó a creer, se había silenciado. Todo el morro sentía la partida de Celia. El cielo parecía más gris, y el viento, más melancólico. Los niños que ella ayudó, los vecinos que aconsejó, todos compartían el mismo dolor. En medio del velorio simple, en la propia casa de Celia, rodeados de amigos y familiares que la amaban, Ricardito y Eduardo se apoyaron el uno en el otro. Sus padres, María, José, Juana y Esteban, los observaban con ternura, sabiendo cuán importante había sido Celia en la vida de sus hijos.
El dolor era inmenso, pero la gratitud por todo lo que Celia les enseñó era aún mayor. En el momento de la despedida final, mientras el féretro era llevado en un cortejo silencioso por el callejón del Morro de la Esperanza, Ricardito y Eduardo caminaban lado a lado, hombro con hombro. Ese era el fin de un ciclo, pero también el inicio de un nuevo propósito. Eduardo, con la voz ronca por las lágrimas, pero con una determinación creciente, susurró a Ricardito: «Ricardito, ella nos dio todo. Nos enseñó a soñar, a luchar, a ser quienes somos. No podemos dejar que su memoria se apague». Ricardito, que aún sentía el peso de la pérdida, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Eduardo. Había dolor, sí, pero también una nueva llama, una idea que comenzaba a tomar forma en su mente. «Tienes razón, Edu. Ella dio su vida por nosotros. Por la educación. Por la esperanza». Y allí, en medio de esa despedida dolorosa, con el corazón roto, pero con el alma encendida por la gratitud y el amor, nació una promesa silenciosa, pero poderosa. Los dos amigos, que eran hijos únicos y por eso se habían vuelto tan cercanos, decidieron que el legado de Celia no moriría con ella. Harían algo grande, algo que continuara esparciendo la luz que ella había plantado en sus vidas. Ese día, aunque marcado por la tristeza de la pérdida, selló un compromiso que cambiaría para siempre no solo sus vidas, sino la de muchos otros niños que, como ellos, soñaban con volar. La llama de la esperanza que Celia encendió en sus corazones jamás se apagaría. Por el contrario, se convertiría en un faro, guiándolos hacia un propósito mayor, un propósito que comenzaba a tomar forma en la memoria de su querida profesora. El sueño azul de Celia y las lágrimas de esperanza. El dolor de la partida de Celia era una herida abierta en el corazón de Ricardito y Eduardo, pero no los paralizó. Por el contrario, se transformó en una fuerza motriz, un combustible para la promesa silenciosa que hicieron junto a su féretro. Ese momento de despedida, tan doloroso, selló un pacto que cambiaría muchas vidas. Eran hijos únicos, pero Celia los unió de tal forma que se convirtieron en más que hermanos, eran guardianes de un mismo sueño. La idea de crear un orfanato en nombre de Celia, que surgió en medio de las lágrimas del velorio, comenzó a tomar forma en las semanas siguientes. Ricardito, con su mente de ingeniero, ya trazaba planos y presupuestos, visualizando cada ladrillo, cada pared que daría abrigo a los niños. Eduardo, el abogado, se sumergía en la burocracia, investigando leyes, registrando documentos y transformando la pasión en acción legal. Se dedicaban al proyecto con la misma pasión que dedicaban a sus carreras, pero con una dosis extra de amor y propósito. Los fines de semana, antes dedicados a visitar a Celia, ahora estaban llenos de reuniones con arquitectos, búsqueda de terrenos y campañas de recaudación. Invirtieron sus propios ahorros y contaron con el apoyo incondicional de sus familias. María y José, padres de Ricardito, y Juana y Esteban, padres de Eduardo, fueron los primeros en abrazar la idea, donando sus ahorros ganados con esfuerzo y movilizando a toda la comunidad del Morro de la Esperanza. Las madres, con los ojos llenos de orgullo, preparaban dulces para bazares benéficos, y los padres, con la fuerza de sus brazos, ayudaban en las primeras etapas de la construcción. Era la comunidad retribuyendo lo que Celia había hecho por ellos. Pero el camino no fue fácil. La burocracia era un laberinto, y la recaudación de fondos, una batalla diaria. Hubo momentos de desánimo, de noches sin dormir, de cuentas que no cerraban. En una de esas noches, exhaustos, Ricardito y Eduardo estaban en el futuro terreno del orfanato, un lote baldío, y la tristeza amenazó con vencerlos. ¿Crees que lo lograremos, Edu?, preguntó Ricardito, con la voz cansada, mirando al cielo estrellado. Es tan grande. Celia merecía algo perfecto, pero aún tenemos tanto por hacer. Eduardo tomó la mano de su amigo, sintiendo el mismo dolor y cansancio, pero también la llama de la perseverancia. Recuerda lo que decía Celia, Ricardito. Que la mayor obra no es la que se construye sin defectos, sino la que se construye con amor y persistencia. Ella nos enseñó que cada pequeño paso es una victoria. Ella creía en nosotros. Y por ella, no podemos parar. Las palabras de Eduardo, cargadas de la sabiduría que Celia había inculcado en ellos, reavivaron la llama. Recordaron las clases en la Casa Azul, las galletas, los incentivos inagotables de esa mujer que dio su vida para iluminar la de ellos. La memoria de Celia no era un peso, sino un ala que los impulsaba. Poco a poco, el terreno baldío comenzó a ganar vida.
Las primeras paredes se levantaron, el tejado fue colocado y los colores comenzaron a aparecer, un azul suave, un homenaje sutil a la casa de Celia. ¿El nombre? No podía ser otro, Hogar de la Esperanza Celia. Cada detalle estaba pensado con cariño, desde la biblioteca repleta de libros hasta los dormitorios acogedores y el área verde para los juegos. Finalmente, llegó el día de la inauguración. Todo el Morro de la Esperanza parecía haberse reunido. Políticos, empresarios, la prensa, pero lo más importante, la comunidad que había visto crecer a Ricardito y Eduardo. La emoción era palpable en el aire. El orfanato, imponente y acogedor, era un testimonio vivo del amor de Celia y de la determinación de sus nietos. Ricardito y Eduardo, de pie en un escenario improvisado, con los corazones rebosantes de emoción, vieron los ojos de María, José, Juana y Esteban llenos de orgullo y admiración. La voz femenina que narra esta historia siente el nudo en la garganta. Era el clímax de una jornada que comenzó con pies descalzos y sueños humildes. Eduardo, el abogado, tomó el micrófono, su voz firme, pero con una emoción contenida. Hoy, no inauguramos solo un edificio. Inauguramos un sueño. El sueño de una mujer que dedicó su vida a encender la luz del conocimiento en cada niño que cruzó su camino. Celia creyó en nosotros cuando nadie más lo hizo. Nos dio las herramientas para volar. Ricardito, el ingeniero, continuó, con la voz quebrada. Este orfanato, el Hogar de la Esperanza Celia, es más que un hogar. Es un memorial vivo. Es la prueba de que la fe, la educación y el amor pueden transformar destinos. Cada niño que pase por estas puertas sentirá el cariño y la esperanza que Celia plantó en nosotros. En ese momento, una orquesta de niños del Morro, muchos de ellos ya beneficiados por los programas que Ricardito y Eduardo habían apoyado, comenzó a tocar una melodía suave. Y entonces, el momento que partió los corazones de todos, un coro de voces infantiles, puras y dulces, comenzó a cantar una canción que la propia Celia solía tararear en su casa azul, una canción sobre un jardín donde las semillas de la bondad crecen y se transforman en flores. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de todos los presentes. Ricardito y Eduardo, tomados de la mano, miraban al cielo, al rostro de Celia que se formaba en las nubes, o tal vez solo en sus corazones. Sintieron su presencia, el abrazo invisible que los envolvía. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de una profunda emoción, de gratitud y de una esperanza renovada. Cada lágrima era un testimonio del legado de Celia, que ahora vivía en cada rincón de ese orfanato, en cada sonrisa de los niños que allí encontrarían un hogar y la oportunidad de un futuro. El sacrificio de los padres, la persistencia de los amigos, el amor de Celia, todo convergía en ese lugar sagrado. Habían cumplido la promesa. La escena final, con las puertas del Hogar de la Esperanza Celia abriéndose para recibir a los primeros niños, algunos tímidos, otros curiosos, pero todos con los ojos llenos de una esperanza recién descubierta, fue el ápice de la emoción. Ricardito y Eduardo, ahora adultos realizados, con sus familias orgullosas a su lado, vieron allí el verdadero significado de la victoria. El legado de Celia no solo sobreviviría, florecería, transformando el dolor de la pérdida en un manantial de amor y oportunidades para las futuras generaciones. El mensaje era claro: incluso de las mayores pérdidas, pueden hacer la más hermosa de las esperanzas. El legado eterno y el eco del amor en el Morro de la Esperanza. Los años pasaron, tejiendo nuevas historias y fortaleciendo aún más los lazos en el Morro de la Esperanza. El Hogar de la Esperanza Celia floreció, convirtiéndose en mucho más que un orfanato, era un faro, un santuario de sueños y un testimonio vivo del poder de la educación, del amor y de la amistad. Las puertas que Ricardito y Eduardo abrieron aquel día de lágrimas y esperanza nunca más se cerraron, acogiendo a cientos de niños que, como ellos, necesitaban una oportunidad para volar. Ricardito, el ingeniero, y Eduardo, el abogado, continuaron sus brillantes carreras, alcanzando la cima en sus respectivas áreas. Ricardito, con su ética y visión, construyó proyectos que transformaron el paisaje de la ciudad, siempre priorizando la sostenibilidad y el impacto social. Eduardo, con su voz poderosa, se convirtió en un defensor incansable de los derechos humanos, luchando por justicia en causas que resonaban con el eco de su propia infancia y la voz de Celia. Pero, a pesar del éxito profesional, el corazón de ambos permanecía anclado en el Morro de la Esperanza y en el propósito del orfanato. Todos los fines de semana, sin falta, regresaban. No solo para visitar a sus padres, María, José, Juana y Esteban,
que ahora vivían con la tranquilidad y el orgullo de ver a sus hijos realizados, sino para estar en el orfanato. Caminaban por los pasillos, escuchaban las risas de los niños jugando en el área verde, observaban los pequeños ojos brillando en la biblioteca. Era allí donde encontraban el verdadero significado de sus vidas. Las familias de ambos se volvieron inseparables, compartiendo almuerzos dominicales en la casa azul que un día fue de Celia, y que ahora guardaba los mejores recuerdos. La casa ya no era la de Celia, sino un hogar para sus memorias, para la familia unida que ella ayudó a construir. La amistad de Ricardito y Eduardo era la roca sobre la cual todo fue edificado. Crecieron, maduraron, pero el espíritu de camaradería y el buen humor de la infancia nunca los abandonaron. Eran el apoyo del otro, los confidentes, los hermanos que la vida les dio. Juntos, enfrentaron nuevos desafíos, expandiendo el orfanato, creando programas educativos y garantizando que el legado de Celia fuera aún mayor. Aún no tenían hijos, pero sus corazones rebosaban de amor por todos los niños que pasaban por el hogar de la Esperanza Celia, y la alegría que sentían al ver sus vidas transformadas era indescriptible. María, José, Juana y Esteban envejecieron con el alma ligera. El dolor del trabajo pesado había sido recompensado. Veían en cada niño acogido en el orfanato un pedacito de sus propios hijos, una semilla de esperanza plantada por Celia que germinaba en tantas vidas. El morro de la esperanza, antes un símbolo de dificultades, ahora era un faro de oportunidades, y la historia de Ricardito y Eduardo era contada y recontada, inspirando a nuevas generaciones a soñar y a luchar. La memoria de Celia no era solo un recuerdo, era una presencia constante, un soplo de cariño que se sentía en cada abrazo, en cada clase, en cada sonrisa de los niños. Una placa simple en la entrada del orfanato, con su nombre y la frase, donde la esperanza florece y el amor nunca termina, servía como un recordatorio eterno de su generosidad y fe. Años más tarde, en una ceremonia emocionante en el Morro de la Esperanza, Ricardito y Eduardo, ahora hombres maduros, con arrugas de sabiduría alrededor de los ojos, estaban en el escenario, mirando a la multitud que los aplaudía. No veían solo personas, veían el reflejo del amor de Celia en cada rostro. Eduardo, con su voz poderosa, pero quebrada por la emoción, miró a Ricardito, sus ojos encontrando los de su amigo, y luego al público. Nuestra historia, la historia del hogar de la Esperanza Celia, no es sobre lo que construimos con ladrillos y concreto. Es sobre lo que Celia construyó en nuestros corazones, la fe en el prójimo, la creencia en la educación y la fuerza de una amistad que transforma destinos. Ricardito, con una sonrisa sincera, completó: ella nos mostró que la mayor riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se da. Que la verdadera ingeniería es la de construir puentes de oportunidades, y la verdadera abogacía es la de defender la esperanza. Celia partió, pero su amor, su fe y su luz viven en cada niño que pasa por aquí. Nos enseñó que incluso cuando la vida quita, también nos da el poder de recomenzar y de transformar el dolor en un legado eterno. La escena final muestra a Ricardito y Eduardo, hombro con hombro, contemplando el orfanato al atardecer. La luz dorada bañaba la construcción, y las voces de los niños jugando se esparcían por el aire. Era el sonido del legado de Celia, el eco de su amor que continuaría resonando por generaciones en el Morro de la Esperanza. La historia de ellos era la prueba viva de que la amistad verdadera, la superación frente a las adversidades y el amor que se da, son las fuerzas más poderosas del universo. Y que la memoria de quien nos inspira puede convertirse en un faro que guía e ilumina el camino de muchos, para siempre.